Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de fenómeno en fenómeno, recorriendo experiencias paranormales, profecías, premoniciones y todo tipo de sucesos extraños, con el fin de buscar nuevas aventuras. Hoy arribaremos a los recovecos de nuestras mentes y el más allá. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo de nuevo, aventureros. Y Daniel. Muy buenos, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos a los fantasmas de turno, nos adentramos dirección a nuestra psique, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras satisfacemos nuestras curiosidades. En el episodio de hoy hablaremos de ovnis, eventos paranormales y el más allá. Bueno, pues dentro de este mundillo tenemos muchas ramificaciones, como por ejemplo pueden ser las psicofonías, ¿no? Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica, que son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio, son interpretados con hipótesis muy diversas. Hay diversidad de opiniones en cuanto al origen de estas, se dice que pueden venir de difuntos, entes diversos, de otras dimensiones, de otros universos, voces del pasado, voces del futuro. No sé, por ejemplo, en este programa una vez os hemos presentado algunas psicofonías que nos han entrado mientras grabábamos. No sé, ¿qué pensáis vosotros de esta rama? Bueno, Víctor, pues yo creo que las psicofonías todo el mundo las conoce. Son estos sonidos que surgen, como bien has dicho, cuando se está grabando intencionalmente o no, porque como bien has dicho, a nosotros nos han surgido. Son sonidos que cuando los estás reproduciendo no casan con nada que estuviera en el ambiente, que pudiera ser detectado por la máquina. Entonces, ¿cuál es el origen de estas psicofonías? Realmente nadie lo sabe, pero hay muchas hipótesis y algunas de ellas dicen que no tiene por qué ser necesariamente del más allá o de muertos o espíritus, sino que puede ser incluso captaciones de otras dimensiones o incluso captaciones extraterrestres. Hipótesis hay de las más variadas, pero el tema es cuanto menos curioso, lo podemos admitir, que realmente nos atrapa a todos, ¿no? Este misterio que nos dejan estas psicofonías, que además muchas de ellas, aunque a veces son difícilmente interpretables, sí que nos dejan mensajes muy claros. Entonces, yo creo que es un tema tan interesante como extenso. Bueno, yo debo decir que he escuchado muchas psicofonías en programas e incluso las que hemos captado nosotros aquí, y a mí personalmente la mayoría de las veces me cuesta muchísimo identificar lo que pueden llegar a decir, y hasta que no diga alguien que dice a mí me parece que, entonces es cuando yo empiezo como a percibir que es posible que se esté diciendo eso, pero yo si me lo preguntan de cero la mayoría de veces me cuesta. Sé que están diciendo algo, sé que hay ahí un sonido que está expresando algo, pero no soy capaz casi nunca de detectar qué es. Claro, es que los que se ocupan de este tema, por ejemplo, hay expertos como Pedro Amorós, que es un investigador de lo paranormal, que está muy enfocado al tema de las psicofonías, y este experto alicantino lo que nos dice es que las psicofonías tienen diferentes grados. Entonces, él las clasifica por números. Están las psicofonías de clase, no sé cómo las llama, creo que es de clase 1, clase 2, clase 3, y depende de cómo se escuchen, les da una puntuación mayor. Y sí que hay realmente algunas psicofonías sí que se escuchan perfectamente, casi ni siquiera hace falta reproducirlas varias veces ni interpretarlas, sino que realmente estás escuchando una voz que surge espontáneamente. Él también clasifica las psicofonías entre espontáneas, que surgen así de repente y pueden ser oídas de cualquier manera, y después las psicofonías que se graban, por así decirlo, con sonido ambiente, que las llama psicofonías por absorción, que lo que hacen es coger el sonido que se esté dando en el ambiente, que puede ser, yo que sé, un perro que ladra, puede ser alguien que roza un mueble, cualquier cosa, y por así decirlo, la entidad o lo que quiera que esté hablando en esas psicofonías absorbe ese sonido y lo transforma en un mensaje, y esa es la psicofonía que queda grabada. Y normalmente se suelen captar las psicofonías con un ruido de portadora, ¿no? Que se le llama. Cuando hay algún ruido o algún ruido ambiente constante, pues de ahí es de donde se supone que coge la energía y aparece.
Después también en muchas investigaciones que hacen los expertos o los grupos que se dedican a buscar este tipo de fenómenos, cuentan muchas veces que los propios entes o fantasmas o lo que sea que haya por ahí cogen la energía o de ellos mismos o de las baterías que tengan encima. Puede ser la batería del móvil, la batería de las cámaras, diferentes artilugios de donde pueden echar mano y presentarse, ¿no? Ya sea con psicofonías o moviendo objetos o encendiendo, apagando luces o presentándose ante detectores de movimiento, cosas varias. Entonces hay muchas formas de ayudar, entre comillas, a estos fenómenos para que aparezcan, y algunas de estas pues son estas que hemos comentado ahora, ¿no? Sí, Víctor, una de las curiosidades que me dan a mí más interés de las psicofonías es que en algunos experimentos que se han realizado, antes hablábamos del posible origen de estas psicofonías, ¿verdad? Bueno, pues en algunos de estos experimentos se ha hecho un doble, por así decirlo, una doble prueba, que sería algún tratamiento como puede ser una comunicación Ouija, que es esa comunicación a base de tablero con la que hablas con entes, espíritus extraterrestres o seres de otra dimensión, lo que quiera que sea que te responda, y a la vez grabar psicofonías. Entonces, la curiosidad es que en algunos de estos experimentos las cosas que surgen en la psicofonía casan con las respuestas que se ha dado al mismo tiempo en el tablero Ouija, y esto es lo que lo hace más, por un lado, espeluznante y por otro interesante, ¿verdad? Y muchas veces pues vemos, por ejemplo, lo que tú has comentado de Pedro Amorós, que sale a investigar con el equipo de la zona en la que estén, y los vemos pues utilizando varios aparatos, ¿no? A la vez, pues, como puede ser grabadoras, puede ser cámaras de vídeo, sensores de todo tipo, y grabar en ese momento pues haciéndose una sesión Ouija o simplemente llamando al ente o fantasma que haya supuestamente en ese sitio. Entonces, después, recopilando todos estos datos, pueden investigar para eso, para determinar si realmente se ha captado algo sobre eso que están buscando en ese sitio en concreto, ¿no? Una cosa muy interesante también es, lo vi hace no mucho, este mismo investigador, Pedro Amorós, es que yo lo sigo bastante, este hombre, nos explicaba una especie de tabla que él había hecho de estudios de más de 30.000 psicofonías a lo largo de los años que él ha estudiado, y en estos estudios nos desgajaba en qué momento del día y en qué días y en qué épocas del año se escuchaban las psicofonías y por parte de quién. Es decir, por ejemplo, una curiosidad es que las psicofonías salen más durante la noche que durante el día. Esto es una cosa que sucede, no se sabe por qué, pero sucede efectivamente. Por la noche hay más psicofonías que por el día, pero sin embargo también se dan más psicofonías masculinas por la noche que femeninas, y suelen ser más airadas, por así decirlo, más de rasgo más enfadado. Sin embargo, por el día surgen más psicofonías femeninas o de niños y suelen ser más pacíficas. Simplemente curiosidad, había muchísimas más formas de clasificar estas psicofonías, pero es un dato curioso que para el que quiera enterarse un poco más, pues ya sabe que puede ir al trabajo de Pedro Amorós e investigar, porque él lo tiene ya publicado, tiene libros, tiene todo, y nada, era simplemente comentar esto. ¿Y él da su opinión de por qué cree que pasa esto? ¿Lo has visto en algún sitio? ¿Por qué cree que pasan las psicofonías? En el estudio este que ha hecho, de que las masculinas salen más por la noche y están más enfadadas, ¿eso él ha dado alguna opinión propia, personal, de por qué cree que suceden estas cosas así? No, él simplemente se limita a hacer un estudio como si fuera el estudio científico y presentado los datos, pero no da ninguna opinión personal ni nada. Vale, lo digo porque, bueno, mientras lo ibas diciendo a mí he pensado, digo, bueno, normalmente suele pasar que cuando se dan a conocer o se muestran estos fenómenos, suele bajar la temperatura. Entonces, esto se suele dar porque el ente en cuestión pues coge la energía del entorno, y ya sabemos que el que haga calor es energía, que algo esté caliente es porque tiene más energía. Entonces, si coge la energía de ese entorno o de ese algo, pues lo pasa a frío porque está cogiendo su energía, le está quitando su calor, ¿no? Entonces es un poco contraproducente que salgan más por la noche cuando se supone que hace más frío y pueden coger menos energía, ¿no? Un poco la conclusión a que llego así rápido. Claro, es que es difícil determinar las cosas. También en este mismo estudio se planteaban
si salían más con tormenta, sin tormenta, con frío, con calor. No me acuerdo de los resultados porque eran muchísimos datos, pero estaban todos ahí. Entonces, para quien quiera echarle un ojo, es bastante interesante. Pues sí, habrá que ir a chafardear a ver qué sacamos de por ahí también. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Seis corcheas, luego pausa. Bien, es impresionante. Ha enviado 4 corcheas, un grupo de 5 corcheas y un grupo de 4 semicorcheas. Lo único que estas fases tienen en común son 5 señales. Espero que alguien esté tomando nota. ¿Qué nos estamos diciendo? Parece que nos intentan enseñar un vocabulario tonal básico. Es el primer día de escuela, amigos. Repitan todo lo que... Repítanlo nota por nota. Tenemos traducción en su audioseñal. Tomamos la iniciativa en la conversación. ¡Ya! Y bueno, acabamos de oír el mítico momento de conversación, ¿no? con los ovnis, con los alienígenas de Encuentros a Tercera Fase, que viene a colación a lo que viene a continuación, al tema de ahora. Que pueden ser los ovnis, por ejemplo. El término objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI, se refiere a la observación de un objeto volador real o aparente que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación. Ejemplos de estos tenemos muchísimos por todo el mundo, sobre todo en lo que es Sudamérica. Allí se ve que es un punto caliente bastante conocido. Tienen muchos avistamientos a todas horas, sea de día, sea de noche. También hay por todo el mundo, por supuesto, pero parece que se reportan más por aquellas zonas. ¿Qué experiencia tienes tú con este fenómeno? Bueno, el tema OVNI es un tema que yo he seguido menos, pero conozco un poquito cómo va. Surge ya sobre todo a partir de aunque bueno, los avistamientos OVNI se han visto durante toda la historia, ¿no? Lo vemos en determinados textos y demás, pero yendo ya a nuestra época más actual, a partir de los años 50-60 es cuando se produce ya el fenómeno OVNI de manera más espectacular en nuestro planeta.
Todos recordaremos el tema del Área 51 y Roosevelt y todas estas cosas que están tan al orden del día. Y con esto debemos apuntar que es en esa época, en los años 50, 60, incluso 70, cuando más avistamientos ovnis se reportaron, más expedientes se cerraron, muchos de ellos han sido desclasificados hace poco y muchos más siguen clasificados, por supuesto. Y bueno, también hay que tener en cuenta que cuando más apogeo hubo de este fenómeno, también se da en la Guerra Fría. Entonces, hay que tener en cuenta que antes no había tanto medio como hay ahora para determinar qué objeto volador no identificado es realmente no identificado humano, por así decirlo, porque, por ejemplo, Rusia podía tener algún prototipo que los Estados Unidos no conocían y estar viéndolo y pensar que era un ovni. Eso pudiera ser en la misma Guerra Fría, o podría ser que realmente fuese un objeto volador no identificado extraterrestre. Esto no lo sabe nadie, de ahí las cuestiones. Pero sí que es verdad que son en estas décadas, sobre todo cuando más fenómeno se produce de ovni, y después de esto baja un poquito hasta nuestros días, que está un poco más sosegado, no hay tanto boom, según yo tengo entendido. Y bueno, hay toda una subcultura dedicada a todo este tema. El hecho de que sea un ovni es eso, ¿no? Si los americanos no conocían el aparato ruso en experimentación, pues para ellos era un ovni. Otra cosa es que sea extraterrestre, eso ya es otro tema. Pero un ovni, si no lo conoces, es seguro. Después, como decías, durante las guerras mundiales se han reportado muchos casos de que los propios pilotos han encontrado durante el vuelo pues evidencias o casos que se les han presentado, ¿no? Que volaban alrededor de sus aviones. Los Foo Fighters. Bueno, de estos han reportado bastantes. Sí, hay todo un elenco de situaciones paranormales, por así decirlo, englobando este fenómeno ovni. Ya no solo desde el punto de vista de avistamientos, sino también de secuestros extraterrestres, abducciones, apariciones, círculos marcados en el suelo, registros de zonas devastadas cuyo origen no se conoce muy bien de dónde viene, y sobre todo, pues como te he dicho antes, muchos informes que recientemente han sido desclasificados. Yo hace poco leí uno muy curioso en el que precisamente era un informe estadounidense que hablaba directamente de un artefacto extraterrestre, que lo decía tal cual y te explicaba cómo era, la cámara cómo la tenía, etcétera, etcétera. ¿Qué es todo esto? No se sabe, pero bueno, yo creo que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces son demasiadas casualidades, demasiadas cosas para que alrededor de todo esto no exista absolutamente nada. También tenemos que tener en cuenta cosas como el testimonio que hace poco dio uno de los, no sé si era general, era un alto mando militar israelí, retirado ya, el hombre es anciano, que decía que ya no tenía nada que perder y quería dar su opinión y quería dar su testimonio, y decía que la Tierra tiene contactos desde hace años con una federación extraterrestre que no quiere ser revelada en la Tierra porque todavía no estamos preparados para semejante noticia, pero que desde hace años ya se tiene contacto con esta supuesta federación extraterrestre. Y esto lo dice un señor que ha trabajado en el ejército israelí, que tenía que ver también con los vuelos espaciales y demás. O sea, que no lo dice un loco que pasaba por la calle y se ha bebido una botella de vino. Entonces, son cosas que son muy curiosas, y bueno, yo siempre he pensado que la verdad está ahí afuera. Yo he sido seguidora de Mulder y Scully desde niña, y que no se trata de ser crédula o no, se trata de tener la mente abierta y ver qué puede haber más allá, porque el universo es enorme y sería muy cínico y muy prepotente por nuestra parte pensar que estamos absolutamente solos en él. Yo también he visto esa noticia sobre el iraní este que comentas. El hombre tiene 82 años, creo que dijo que tenía, y ha pasado 30 años, creo que dijo también, pues en estas posiciones que dices tú, ¿no? Fue el fundador del programa espacial iraní, por lo que recuerdo, y eso, que desde la fundación del programa espacial hasta el día de hoy nos dice esto, ¿no? Que
tenían contacto con extraterrestres, además no eran solo un extraterrestre que se encontraban por casualidad, sino que además dice que era parte de la Confederación Galáctica. O sea que suena a Star Trek, pero es que es lo que se supone que está pasando, ¿no? Que hay una confederación de razas extraterrestres por ahí fuera y según este hombre estamos a las puertas de formar parte de esa confederación. El tema es que aún no nos dejan, no dejan a los líderes que saben toda esta verdad, no les dejan decir la verdad porque nosotros no estamos preparados para oírla, ¿no? Esta verdad. Entonces, hay muchas cosas de este estilo, hay mucha gente que lo tacha de conspiracionismo y cosas así, que lo que hacen es desprestigiar todo este tipo de temas. Puede ser que sea verdad, puede ser que no lo sea, pero lo que tú decías, ¿no? Es un poco de lógica pensar que ahí fuera no estamos solos, que hay muchas más civilizaciones y que puede ser que esto que nos explique sea verdad. Sí, yo estoy de acuerdo en que esto puede ser verdad perfectamente porque el universo es inmenso y que creamos que estamos solos es algo inverosímil. Yo de esta noticia, la verdad, no había oído nada. Me habéis dejado ahora bastante boquiabierto. Y cuando decís que no estamos preparados para recibir semejante noticia de que hay una confederación, ¿quién considera que no estamos preparados? ¿Los supuestos alienígenas que comenta este hombre que hay una confederación o los propios líderes nuestros? Esto, según dice, porque la propia noticia esta también dice que obviamente los Estados Unidos están metidos en todo esto y saben todo lo que está sucediendo aquí fuera. Y se dice también que el propio Donald Trump quiso hace no mucho dar la noticia esta precisamente a conocer a todo el planeta lo que está pasando fuera en el espacio, y la Confederación Galáctica esta le dijo que no lo hiciese porque ellos creían que no estábamos preparados. Entonces es parte de los extraterrestres, por lo que no sabemos qué está pasando realmente. Me gustaría saber qué es lo que consideran que nos falta para estar preparados para recibir una noticia de este tipo. Hombre, como sociedad, muchísimo. Como individuos estamos preparados, pero sobradamente, estamos muy preparados. El problema es la sociedad, el rebaño entero. Y si tú metes ahí un lobo, vamos a correr de todas direcciones. Ahora, si nos lo presentan de uno en uno, pues nos vamos a hacer amigos del lobo. Pero ¿qué pasa? Que es lo que hay. Hay gente que piensa de 1000 formas diferentes y habrá de todo. Si los suelta la bomba, habrá de todo en todo el lado, seguro. Claro, es que este es un tema complicado porque lo que dice Daniel, ¿quién determina que estamos preparados o no? Realmente yo creo que nunca vamos a estar preparados porque tal y como va evolucionando la raza humana, evoluciona quizás hacia una rama más tecnológica, pero no hacia la evolución de una especie, por así decirlo, más adelantada, más de una manera mejor, por así decirlo. No parece. Seguimos teniendo las mismas bajas pasiones, los mismos errores continuados que teníamos hace 2000, 4000 años, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que determina que estemos preparados o no? Pues yo no lo sé. Yo pienso que este tipo de cosas, en mi opinión, deberían darse y ya está. Y lo que pase luego, pues también forma parte de la evolución, ¿sabes? Es lo que hay. Si una especie se encuentra con otra, pues van a tener que interactuar a la fuerza. También no forzar la no interactuación entre estas dos razas, pues tampoco es lógica, porque así es como funciona el universo, yo creo. Claro, es que ahí es a donde yo quería llegar también. ¿Cómo vamos a estar preparados si en ningún momento se nos está dando a entender que, o sea, sí, pero sí que hay noticias de que se ha visto un ovni, de que hay vida extraterrestre, pero si no se nos presenta la situación a la sociedad, que en la cual me incluyo yo también a los líderes, que si no estamos preparados la humanidad entera, los líderes tampoco deberían de estarlo, pero si lo saben es porque han considerado que ellos sí. Entonces, ¿en qué punto vamos a aprender a convivir o a reaccionar ante una nueva especie o un nuevo mundo o lo que sea que haya allá afuera si no se nos presenta la oportunidad de conocerlo? Lo que decía, ¿no? Que el individuo sí que está preparado, por lo tanto es fácil coger al nuevo presidente del país que haya sido elegido en ese momento y decirle, oye, que te voy a enseñar lo que hay en realidad. Lo va a creer,
porque se lo está enseñando. Es un individuo. Ahora, enseñarlo a toda la sociedad, ahí es donde está lo complicado, porque sí, habrá muchísima gente como nosotros que nos dirán, oye, que sí, que hay extraterrestres, además formamos parte de una confederación galáctica y entre nosotros viven 170 especies de extraterrestres que o están camuflados o se parecen tanto a nosotros que pueden andar libremente por la calle. Y muchos diremos, pues a ver quiénes son, que quiero verlos, no quiero hablar con ellos, tengo curiosidad. Pero habrá muchos que se les irá la olla. Y ya no hablo de sectas que a lo mejor hacen lo típico de suicidios y demás, sino que habrá gente que tiene una forma de vivir, de raciocinio, que no aceptará esto y dará muchos problemas. El problema no es que la gente dé problemas, sino que haya gente con poder que dé estos problemas. Y ahí es donde se desatará el caos. Claro, pero esto es partiendo de la base de que ahora ya hay los puntos de vista de yo creo, yo no creo, porque yo tengo este tipo de creencia, yo considero que esto es imposible, pero si se te presenta, o sea, si bajan de ahí arriba y dicen, sí, existimos, sí, habrá gente que dirá, veis, teníamos razón, y otros entrarán más en shock. Pero negacionistas o gente que diga esto es mentira, esto tendrá que asimilar la situación y tendrá que aprender a evolucionar con ellas, si no jamás evolucionaremos hacia más allá de nuestro planeta. Sí, que yo estoy de acuerdo completamente, que simplemente porque en teoría no estemos preparados no es una razón, porque nunca vamos a estar preparados. Siempre va a haber grupos disidentes, siempre va a haber guerras, siempre va a haber facciones, siempre va a haber naciones mucho más anacrónicas que otras, que te pueden responder de cualquier manera. Es que eso en la Tierra, tal y como somos, no creo que cambie, al menos no en muchísimos siglos. Entonces, si realmente hay una confederación galáctica, no sé cómo serán ellos, pero si es una confederación serán muchas razas, muchas especies, tampoco creo que todas sean iguales entre ellas. Entonces, ¿hasta qué punto? Pues yo creo que eso no deberían decidirlo nuestros líderes, porque para nada son mejores que nosotros, en casi nada. O sea, solo hay que ver a algunos líderes. Tendría que ser algo que se diese a la humanidad y que la humanidad ya lo cogiese y hiciese lo que tuviera que hacer con ello, y ya está. Yo creo que también el problema está en que si se da a conocer, aceptamos entrar en esta confederación ya como pueblo. Supongo, no estoy diciendo que lo haya visto en ningún sitio, yo estoy cavilando ahora. Yo supongo que tendremos que adaptarnos a una serie de nuevas normas, nuevas reglas para formar parte de esta confederación. Y a lo mejor no hace falta que sean cosas restrictivas de libertad, sino cosas que el planeta, o sea, que la sociedad aún no está preparada, como puede ser el dejar de utilizar combustibles fósiles, que ahora estamos adaptándonos a la electricidad y aún tenemos un tiempo de adaptación, entonces nos costaría llegar a eso. Dejar de pelearnos entre nosotros, hay muchas diferencias culturales en este planeta, eso es una cosa que va a ser difícil. No sé, varias cosas, ¿no? Que tienen esos problemas, que puede ser que sea por ello, por lo que nos dicen que no estamos preparados. Sí, pero eso es como todo. Eso es como cuando un país quiere anexionarse a la Unión Europea. Pues si se quiere anexionar a la Unión Europea, tiene que cumplir los parámetros de la Unión Europea. No puede ser que quieras entrar en una confederación o en un organismo y no estés dispuesto a aceptar sus reglas. Esto se basa en eso. Si queremos evolucionar, por así decirlo, tenemos que adaptarnos. Y si esa adaptación implica esfuerzo y implica cambiar modos de vida que además no son nada saludables, pues es lo que tiene que hacer la humanidad, y eso es evolución en sí misma. Yo sigo hablando de cosas que se me ocurren a mí, ¿eh? Imagínate que estamos en la posición que están los de Stargate, que somos un planeta protegido por los Asgard. Ahora la Tierra es un planeta protegida por esta confederación. Imagínate que nos dan la opción de entrar dentro de la confederación, estar protegidos y que nadie nos pueda hacer nada. Pero en este planeta, como hay tantas, lo que decía, hay tantas diferencias culturales y hay muchas guerras y hay muchas tonterías aún, se decide por mayoría no entrar en la confederación, porque hay muchos países que votan que no por eso, porque aún tienen tirria al país vecino y se quieren seguir peleando. Estamos fuera de la confederación y resulta que hay especies alienígenas que quieren quedarse con el planeta y no lo están haciendo porque se lo están impidiendo los otros, porque
aún no tenemos la decisión, la potestad, la decisión de quedarnos en la Confederación o no. Pero como ya hemos decidido que no, ya tienen libre acceso a hacer lo que quieran con nosotros. Y nos destruyen, por decirlo de alguna manera. ¿Están esperando a que esas rencillas que tenemos nosotros sean mínimas para que haya un consenso positivo a entrar a esa confederación y que no nos pase nada? Puede ser que sí, que todo esto que tú dices sea real, pero también hemos visto cómo funciona esta sociedad. O sea, tú no le das un motivo para decir hay que acabar con esto porque hay esto y la gente no cambia el chip, o sea, no van a cambiar sus rencillas porque sí, y van a estar esperando tampoco hasta que aceptemos la confederación eternamente, hasta que acaben las rencillas que posiblemente sean interminables, tal y como somos. Claro, es que estamos hablando de un hipotético muy hipotético, porque para que eso se diera, entrar en una confederación galáctica, es que lo que hablamos es que existe una confederación. No quiere decir que los humanos ni siquiera tuviéramos acceso a ella todavía. ¿Por qué digo esto? Primero, porque esta confederación tendría que permitirnos el paso, tendría que considerarnos adecuados. Segundo, porque no tenemos ni tenemos visos de conseguir en muchos siglos algo que es primordial para algo así, y es tener un gobierno mundial. Si no existe un gobierno mundial, ¿cómo vas a representar al mundo entero? No podemos representar a los cientos de países que existen, cada uno con sus líderes, cada uno con su sistema de creencias, algunos totalmente anacrónicos, etcétera. No podría, o sea, una confederación galáctica te diría, no, aquí si el planeta Tierra quiere ingresar, tiene que ser la Tierra en su conjunto. No podemos aquí admitir un montón de gobiernos diferentes que encima van a estar peleándose entre ellos y nos van a hacer la vida imposible. Entonces, es que es tan difícil pensar esto. Claro, eso es una forma de verlo, que puede ser 1000 cosas diferentes por las que no estamos preparados. Pero bueno, eso no lo sabremos hasta que no nos lo desvelen y nos digan, pues lo que pasaba era esto. Hasta ese momento estaremos dando opiniones sin sentido alguno. Antes de cerrar este tema y saliendo un poco de lo que estábamos hablando, yo querría decir una cosa, independientemente de todo este tema de si le damos crédito o no a estos testimonios. Tenemos que tener en cuenta que hay ya muchísimos, y digo muchísimos, testimonios de personas adheridas al tema espacial, astronautas, militares, gente de mucho renombre, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, que nos están dando datos de que realmente ha habido avistamientos, de que ha habido contacto, de que hay otras civilizaciones e incluso de que hay extraterrestres ya en contacto con nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque siempre se dice esto de los conspiranoicos y los que se creen tantas cosas, etcétera, etcétera. A ver, una cosa es que no haya un llamamiento mundial y que un líder no nos diga, mira, tenemos estas pruebas y hemos hecho contacto extraterrestre. Y otra cosa muy diferente es que muchísimos testimonios a lo largo y ancho de la Tierra durante muchos, muchos años nos hablen de estos temas y nos lo digan por parte de gente muy entendida y los tratemos como si estuviesen inventándose fantasías, lo cual para mí me parece tan absurdo que, en fin, o sea, a lo que voy es que una cosa es no dar crédito a ciertos asuntos y otra cosa es, por así decirlo, ponerte una venda en los ojos y negar todo lo que no te dicen claramente y que no lo estás viendo con tus propios ojos en ese momento. Que eso también yo creo es arrogante y al fin y al cabo es involucionador. Eso, en la época actual, estamos cambiando esa tendencia de negarlo y dejar en mala posición a que dé un atisbo de hablar de este tema para desclasificar documentos oficiales, que el propio presidente de Estados Unidos haya querido darnos la noticia y no le hayan dejado, a que el hombre este iraní lo haya dicho y le da igual todo. Hay muchas potencias mundiales que han desclasificado archivos de pilotos suyos, militares, persiguiendo ovnis. En España creo que fue el primer país que desclasificó archivos de este estilo. Después tenemos el mítico caso Manises, de un ovni que se le presentó a un avión y salió un avión en Scramble, o sea, un avión militar salió en emergencia en Scramble a perseguir ese ovni. Y lo estuvo persiguiendo durante un buen rato y el propio piloto dijo que escuchaba voces provenientes de ese ovni, a él le sonaban como niños en su radio. Entonces, claro, hay evidencias ahí un montón. ¿Qué pasa? Que hasta ahora
se han negado o se han dejado como que el que las dice es un loco. Y ahora estamos cambiando ese paradigma para darle voz a la gente que tiene esta información. Pero aún así hay mucha gente que sigue negándolo y sigue llamando locos a los que hablan de este tema. O sea que para muchos seremos locos nosotros, así que no pasa nada. Bueno, la verdad está ahí fuera. Os voy a hacer yo una pregunta ahora. ¿Vosotros habéis tenido alguna experiencia personal con ovnis o algo? ¿Habéis visto algo? Ninguna. Yo debo decir que personalmente no he visto nada de ovni. Tampoco lo he buscado, ¿eh? Simplemente es un tema que me interesa, pero tampoco he investigado así profundamente como para meterme en ninguna cosa así. Bueno, pues yo sí que he tenido algo. Lo que pasa es que para mí era un ovni, claro, pero no vi una estructura ni vi un platillo. Yo recuerdo que estaba en mi casa, salí por la puerta de la terraza y sin buscar nada, o sea, no salí con la intención de mirar al cielo, pero salí por la puerta y no sé por qué me quedé mirando un punto en el cielo. Yo pensaba que era una estrella, ¿no? Tenía el típico brillo así un poco azulado, del mismo tono que las estrellas de alrededor, y eso no sé por qué me quedé plantado mirándola y de repente empieza a moverse hacia la derecha, pero muy despacito, y se estaba metiendo, o sea, se estaba escondiendo detrás de un muro. Subí unas escaleras para esquivar este muro y tener una visión directa, y había desaparecido. Entonces, claro, para mí eso es un ovni. ¿Por qué? Porque no lo sé explicar. Pero tampoco tenía una trayectoria de un satélite, tampoco tenía la trayectoria de un helicóptero, de un avión. La iluminaria era idéntica a las estrellas de alrededor. Entonces, no es que sea un avión que tiene las luces rojas y verdes parpadeando. No sé. Entonces, para mí, eso era un ovni. Hombre, desde luego para ti era un ovni, porque si volvemos a la definición de ovni, es objeto volador no identificado. Tú no eres capaz de identificarlo y por lo tanto es un ovni. Ya lo que fuera ya es otro asunto, pero desde luego es una vivencia muy interesante. Bueno, pues de este tema podríamos hablar mucho más porque hay muchas cosas que por internet y en noticias que se han dicho y podríamos estar hablando de este tema largo y tendido. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Por ejemplo, las profecías, ¿no? Una profecía es, en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española, un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Podríamos decir que Nostradamus, ¿no? es uno de los referentes en este campo, ¿no? Que tiene sus profecías anuales y bueno, va acertando muchas, la verdad. Sí, este es un tema que la verdad yo debo decir que dentro de todo este tema paranormal es el que más desconozco y el que menos interés me ha producido siempre, pero ya es algo personal, es simplemente porque yo no concibo la vida con un destino ya prefijado. Entonces, como no creo en el destino, creo que cada uno se forja su propio camino y nada está escrito, pues entonces el tema de las profecías no es algo que me haya llamado mucho. Yo respeto al que le gusten, pues soy tal. Tampoco me niego a creer nada porque yo disto mucho de tener la sabiduría completa, entonces no me atrevería a negarlo, pero simplemente es un tema que no lo conozco mucho, no te sabría aportar. No, yo tampoco, ¿no? Aparte del Nostradamus, las otras profecías que conozco es la de Harry Potter y poco más. No, hay algún otro más que por ahí que va dando sus profecías y va acertando. Hay bastante gente en realidad, que si los buscas por YouTube encuentras a unos cuantos que hablan de profecías. Los que dicen tener el don de la adivinación y demás. También a mucha gente le pasa, ¿no? Que de repente se le viene algo a la cabeza. Creo que para tal día o mañana o pasado puede ser que pase esto. Y a veces mucha gente acierta. También tiene que ver un poco con la vivencia de cada persona, ¿no? Porque si juntas 1 más 1 y te da igual a 2, pues claro, es fácil acertarlo. Pero hay muchas que sí que parecen extrañas o el día a día no da pie a que eso pueda ocurrir y al final ocurre, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Seguramente a alguno de vosotros alguien le habrá explicado algo parecido que le ha pasado o que ha acertado por casualidad alguna cosa. Esto puede ser o no una profecía. Eso ya nunca se sabrá. Sí, claro, es que el tema de las profecías va muy íntimamente de la mano con el tema de la adivinación. Y la adivinación es al hombre pues algo muy, muy natural desde los primeros tiempos. Si recordamos el oráculo de Delfos, a los griegos, estas adivinadoras que tenían,
y tantos otros, sobre todo en la historia antigua, encontramos que hay por así decirlo, adivinos y gente que establece profecías, incluso que los líderes oían y determinaban muchos de sus movimientos, tanto en la guerra como en la paz. Entonces sí, es algo que va intrínsecamente unido al ser humano, sobre todo al tema cultural, y hoy en día sigue muy en boga. Como tú dices, hay profecías per se, no tantas, porque es algo como muy... La profecía es algo como muy místico y muy poderoso, es algo que no se da todos los días, pero adivinación está al orden del día. Hay mucha gente que cree en ello y es otro tema más. Yo creo que ha estado muy interesante. Tenemos aún muchas cosas que decir sobre estos temas, pero se nos echa el tiempo encima, así que lo vamos a dejar para otro episodio. Y nada, bueno, pues tras tanta charla y nuestra curiosidad, saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugiodelAventurero@gmail.com. Aquí pues podéis poner vivencias que hayáis tenido sobre estos temas, ovnis, parafonías, psicofonías, lo que queráis. Si queréis dar vuestra opinión y que nosotros la leamos, o si queréis participar y contarlo vosotros mismos, nos habléis por el email y contactamos. Alma tiene en Facebook su cuenta de @alma_minguez_herrera, y tanto Daniel como yo tenemos @sagagaldin, nos podéis encontrar en cualquier red social. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Nada, acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros, que vaya bien este 2021 que acaba de empezar. Bueno, eso, feliz 2021, que estamos a día 1 y no hemos dicho nada. Cuando escuchéis esto serán unos días después, pero espero que tengáis un año pues mucho mejor que el anterior. Todo el mundo dice que el 2020 ha sido una catástrofe, pero yo creo que el 2021 va a ser bueno. Y sin nada más, me despido y gracias por escucharnos, amigos. Pues feliz año nuevo, aventureros, y ir con cuidado en el camino.